realmente, digamos, los puntos más importantes para poder aplicar este fin de semana y pues lógicamente a lo largo de todo su desarrollo de la parte clínica. Entonces, bueno, ya voy a quitar la cámara y voy a concentrarme en la presentación. Cualquier inquietud, entonces quedo atenta. Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Qué te me hizo? Ahora sí, ¿están viendo todos la presentación? Sí, doctora. ¿Está bien el audio? Sí, también. ¿Escuchan sin dificultad? Bueno, listo, arrancamos entonces. Bueno, aquí como les comento, yo hago en la dirección del Grupo de Estudio de Tuberculosis del Cauca, fundado desde 1997, y pues con una trayectoria larguita en tuberculosis en el país. Aquí para dejarles un mensaje de un colega que es quizá el que maneja mejor este tema en el mundo, que es el doctor Pepe Caminero, que hace parte también de nuestro grupo de investigación, y nosotros hacemos parte también de la academia que él maneja a nivel mundial, que es Alosa TV. Para los que tengan más inquietud en conocer, ya luego les puedo pasar el link, porque digamos es la persona que más experiencia tiene en el mundo en el tema y siempre está dispuesto a participar en temas de investigación, hace mucha asesoría y consultoría en los países. Y él siempre trae un mensaje, y es que nunca digamos que la tuberculosis es incurable. Siempre, para que les quede ese mensaje, la tuberculosis es curable en más del 90% de los casos. Lógicamente habrá algunas excepciones cuando hay complicaciones, pero si nosotros sabemos manejar bien el tema dentro de lo clínico, dentro de lo programático, dentro de lo operativo, todo paciente puede ser curado por tuberculosis. Principalmente se refiere aquí a los casos de extrema resistencia, que son como los más complejos en su manejo y que en un momento dado los porcentajes de curación son un poco más bajos. Pero para que lleven este mensaje, siempre que nosotros detectemos un caso de tuberculosis, la meta es llevarlo a la curación. Entonces, con un buen manejo clínico y operativo, todas las formas de tuberculosis tienen el potencial de curación, incluidos los casos más de mayor extrema resistencia. Ahí les pregunto, chicos, ustedes en los sitios donde están, porque me gusta saber, pues bien, sé que están conectados de varias ciudades. En los sitios donde ustedes han hecho la práctica, ¿cuáles son los casos de mayor resistencia que han encontrado en tuberculosis? Cualquiera que quiera opinar. Chicos, ¿alguno que quiera opinar? Más o menos para saber qué tanto se han relacionado con el tema, qué tanto con el tema de farmacoresistencia. ¿Saben cuáles son los tipos de farmacoresistencia en tuberculosis? Pues, doctora, más o menos
rifampicina, isoniazida es lo que generalmente se ve, ¿no? Son los medicamentos de primera línea. Ajá, entonces hay una tuberculosis resistente que es, bueno, hay varias definiciones, pero digamos que la que más clínicamente relevante es la resistencia a rifampicina y la multidrogoresistencia, que se diagnostica así. Ustedes colocan en el diagnóstico tuberculosis multidrogorresistente cuando es resistente a isoniazida y rifampicina juntas. Eso es muy importante saberlo porque tiene unas implicaciones a nivel de tratamiento. No es lo mismo si yo trato una resistencia solita a isoniazida o si está multidrogorresistente o si está resistente a rifampicina. Y esas son todavía como el primer eslabón ahí, porque luego sigue, si ya doy un tratamiento de segunda línea y me hace resistencia, entonces ya hablamos de XDR o pre-XDR. El pre-XDR es cuando es resistente a la quinolona y ya el XDR, que es tuberculosis extremadamente resistente, cuando nos hace resistencia a la quinolona y a alguno de los orales de segunda línea de la nueva clasificación de OPS, de OMS. Entonces, más o menos para que ustedes tengan, eso lo deben manejar, porque ahorita van a ver que está fuerte ya el manejo con pruebas, el diagnóstico con pruebas moleculares, y a ustedes ya las pruebas que manden y les salga resistente a rifampicina requieren un manejo de segunda línea. Entonces es muy importante que ustedes puedan decir, encontré un paciente resistente a rifampicina o encontré un paciente multidrogorresistente. Los dos se manejan igual, tanto el resistente a rifampicina como el multidrogorresistente. Bueno, sigamos acá con la presentación. Esta es el lineamiento. Yo se los compartí esta mañana a uno de los compañeros de ustedes para que lo distribuya. Sobre esta resolución vamos a ver parte de lo que es el diagnóstico. La encuentran en internet, pero pues ya la van a tener ahí. Esta presentación que les estoy dando solamente la tenemos quienes estuvimos de comité asesor construyendo el lineamiento. No es, sí, en internet pues no sé si ya lo habrán subido, pero no está como subido por el ministerio. El ministerio subió a este formato que ven a la derecha, pero es el mismo lineamiento. Entonces, bueno, digamos que, bueno, hay un plan estratégico hacia el fin de la tuberculosis que es un plan mundial y que también lo tenemos en el país. Y ustedes que luego ya van a salir a ser rural, cuando vayan a manejar los programas de tuberculosis, los van a manejar basados en estos planes estratégicos de país. Entonces, como para que ustedes lo sepan y lo conozcan. Dentro de este plan estratégico de Colombia estaba actualizar el lineamiento nacional y es el que, sobre el cual vamos a hablar más adelante. Hay un tema crítico en tuberculosis que es la detección. Tenemos una muy bajita detección de tuberculosis en el país y en el departamento. En el país ha mejorado un poco, es más, este último año pues mejoró ostensiblemente, ahorita lo vamos a ver en la epidemiología, pero aún estamos cortos y aún necesitamos que se haga diagnóstico en primer nivel. Miren que aquí les coloco que superar un desafío ya identificado, que es el diagnóstico tardío de la enfermedad y en lugares de hospitalización de mayor complejidad. Esto es un desafío que tenemos. Porque el diagnóstico lo están haciendo o lo estamos haciendo en tercer nivel, en cuarto nivel, en segundo nivel, pero muy poco en primer nivel. Por lo que los pacientes llegan ya a hospitalización y tienen más probabilidades de fallecer. Digamos, por lo complicado que llegan. Esta es una presentación de la situación de tuberculosis. Se las voy a dar así muy por encima, pero es para que ustedes sepan cómo estamos en este momentico en tuberculosis en el país. Miren que aquí en el año 2018, casos por todas las formas, en el 2018 teníamos 14.000, en el 2019 también alrededor de 14.000, en el 2020 a 12.500. ¿Por qué bajó? ¿Quién me dice? Eso es muy lógico. Cualquiera que quiera decir
¿Por qué cree que en el año 2020 bajamos de 14.886 a 12.582 casos? Por el inicio de la pandemia. Ajá, exactamente. Son efectos de la pandemia. En el 2021 vuelve y retomamos, y mire que en el 2022 tuvimos 17.000 casos. O sea, todo lo que no se diagnosticó en la pandemia, por todo lo que ustedes ya saben que sucedió, que se redistribuyeron los recursos y todas las acciones pues para poder mitigar lo que estaba pasando con la pandemia, y entonces en el 2022 hemos tenido un repunte, o tuvimos un repunte en el diagnóstico, pero aún nos falta todavía mucho más. Esto como para que lo tengan así en cuenta a nivel general. ¿Cuántos casos hay en el país? Entonces, más o menos, en el 2022 estuvimos en 17.000. Y miren aquí el cuadro de la incidencia. Este que está en azul es lo que estima OMS que tenemos, y esto que está en rojo es lo que realmente hemos encontrado. Entonces miren que hay una distancia bastante grande entre lo que OMS estima como incidencia para el país y lo que tenemos. Y aquí se ve el efecto de la pandemia en el año 2020, cómo bajamos en la incidencia. Hay unas metas de reducción en ese plan estratégico que les mostré inicialmente de la Organización Mundial de la Salud, que son universales. Las metas es que nosotros a 2025 pudiéramos tener una reducción en la tasa de incidencia, miren aquí, de el 50% con respecto a la línea de base del año 2015. Estas metas de reducción, pues uno podría decir aquí no, pero mire que sí, y sí tuvimos una reducción, pero estas reducciones no son reales. Esta reducción se vio por otros factores que ahorita mismo precisamente estamos haciendo un estudio acá en el Cauca para ver ese efecto de la pandemia y a qué se debió realmente todo esto. Pero es para decirles que estamos críticos en detección, o sea, realmente no estamos encontrando los casos de tuberculosis que creemos que existen en el país. Y miren, el otro efecto es el tema de la mortalidad. Hay 3.4 muertes diarias por tuberculosis en Colombia. 3.4 personas mueren diariamente en el país. Eso es alto y es grave. Aún tenemos muchas falencias en algunos sitios para poder tener una respuesta efectiva y rápida para el diagnóstico y el tratamiento. El hecho de diagnosticar tarde ya es un factor que nos va a dar una mayor probabilidad de mortalidad, porque si diagnostico tarde, el paciente ya lo puedo encontrar en fases de más complicación, como tuberculosis diseminada, como tuberculosis meningia, o la misma tuberculosis pulmonar ya muy complicada. Entonces, por eso necesitamos que nos concentremos en una detección más rápida, y ahí es donde nosotros y donde ustedes pues pueden en estas brigadas y en sí, en general, en su práctica diaria, pues estar con los ojos mucho más abiertos para ver cómo se diagnostica más tuberculosis. Miren que aquí les voy a mostrar aquí en el Cauca, tuvimos 27 fallecidos en el 2022. Ahí cada uno se va a poder encontrar en los sitios, en sus regiones, qué tantos fallecidos hubo por tuberculosis. Mire que Antioquia tuvo 225 casos fallecidos en el 2022. Esto todo es preocupante porque esta es una enfermedad curable. En el país hubo en el 2022 1.262 muertos por tuberculosis. Eso es algo increíble. Eso es algo que en un país que no se debe presentar por ninguna situación. Es demasiado alto ese número de fallecidos en el país, y es un punto crítico que tenemos. Y aquí ya como para que contextualizarlo un poquito, miren, en mayores de 65 años, sobre todo en hombres, se ha ido, si ustedes leen cualquier texto de medicina interna en el mundo, casi siempre lo que dice es que la tuberculosis da en las edades productivas de la vida, entre 35, entre 25 y 44 años, más o menos. Miren aquí esto.
pero últimamente se ha visto un repunte, y esto a nivel mundial también, y miren que en Colombia también, en mayores de 65 años. Entonces, ¿qué pasa, chicos? ¿Por qué les quise traer esta gráfica aquí? Para que miremos que abramos los ojos muy bien, porque ahorita ustedes van a estar en una zona, yo conozco bien esa zona donde van a estar, espero poderlos acompañar. En Silvia hay, lógicamente, población campesina, pero hay varios resguardos indígenas, y nosotros vamos a estar, o ustedes van a estar en uno de los que sé es que van a estar en el resguardo indígena de Guambía, donde hay población Misak, y ellos cocinan todavía con leña. Van a encontrar muchos casos de pacientes con EPOC, pero les traje esto es precisamente para que no nos dejemos confundir y siempre los incluyamos en el diagnóstico diferencial con tuberculosis. Por más que les digan que han cocinado con leña, porque eso va a ser común. O sea, están haciendo como una transición algunas familias a la cocina con gas, pero la exposición, y yo ya he estado haciendo consulta ahí, yo he trabajado con ellos, hicimos varias pruebas pilotos de identificación de tuberculosis, y se van a encontrar personas mayores con todos que no, digamos, han consultado y consultado sin diagnóstico, y que seguramente los tienen como enfermedad pulmonar obstructiva crónica con inhaladores y así, pero vamos a hacer las pruebas moleculares correspondientes. Entonces ahorita ya les voy a dar los criterios para la parte clínica, pero es para que pongamos atención en eso y digamos no nos concentremos solo en que es una enfermedad pulmonar obstructiva o un enfisema por la exposición al humo de leña. Entonces, todo paciente que tenga su tos de 15 días o más, le vamos a hacer las pruebas moleculares. Ahorita ya les voy a hablar de eso. Quiero contarles que en el país, en este lineamiento nacional, ya se entra de lleno con el diagnóstico por prueba molecular. Hay unos algoritmos ahí. Hay 3 algoritmos de diagnóstico. En población indígena y en área rural ya no utilizamos vaciloscopia de entrada como método diagnóstico inicial. El método diagnóstico inicial para población vulnerable en Colombia es la prueba molecular, y se hace una radiografía y se hace un cultivo para micobacterias. Si vamos a hacer, porque no ha desaparecido de toda la vaciloscopia, y ahí me gustaría que habláramos un poquito de eso. ¿Para qué haríamos la vaciloscopia? ¿Quién me quiere decir? O cómo lo están manejando en sus diferentes universidades. Si esto lo tenían claro o no. ¿Micobacterias atípicas puede ser? ¿Ambientales? Sí, muy bien, muy bien. Como diagnóstico diferencial, entonces, pero esa no te hace todavía el diagnóstico de las micobacterias ambientales, pero sí te puede, por ejemplo, si te sale una prueba molecular negativa y la vaciloscopia positiva, te obliga a buscar la micobacteria ambiental. Pero digamos que no te hace todavía el diagnóstico de la micobacteriosis ambiental, porque todavía tú ves la vaciloscopia y no sabes si es tuberculosis o es la micobacteriosis. Entonces, más bien esa es una de las razones por las que ya no la utilizamos, digamos, como método diagnóstico inicial solamente. Porque antes, mucho tiempo antes, cuando yo estaba así estudiando como ustedes, a nosotros nos decía, la Organización Mundial de la Salud decía, si le sale una vaciloscopia positiva, empiece tratamiento para tuberculosis. Era el método diagnóstico inicial, y junto con el cultivo, que lo utilizábamos muy poquito, eran los métodos de diagnóstico inicial. Pero que nos vinimos dando cuenta con el tiempo, y que OMS también ya ustedes en los textos, en las últimas guías mundiales de OMS, no van a encontrar la vaciloscopia como método inicial, y en la mayoría de los países ya se está haciendo ese giro. En el país, en este lineamiento, encuentran vaciloscopia solo en población general, pero solamente se dejó, y eso se los digo con todo el conocimiento porque estuve en las discusiones, solo se dejó para poblaciones donde definitivamente todavía iba a ser difícil hacer una prueba molecular, digamos en el Amazonas, en el Chocó, donde todavía no teníamos pruebas moleculares en el 2019.
pero ya se han ido adquiriendo más equipos y ya eso no es una justificación. Entonces, aún cuando esté en el algoritmo así, está redactado en el lineamiento que toda persona con vaciloscopia positiva debe obligatoriamente hacérsele una prueba molecular para descartar resistencia a rifampicina, y si la vaciloscopia da negativa, obligatoriamente, si sigue sospechando que tiene tuberculosis, le debe hacer la prueba molecular. Pero entonces, digamos, ¿qué mensaje que les quede hoy bien claro? Que la vaciloscopia ya no es un método de diagnóstico inicial y que la utilizamos solamente para ¿qué? A ver quién me dice de los de acá del Cauca que sí lo deben saber. Hay una palabrita que yo siempre les enseñaba. También se podría utilizar para saber si sigue siendo contagioso o no. Muy bien, Manuel, muy bien. Es por la infectocontagiosidad. Entonces, ustedes van a poder mandar vaciloscopias, pero no como método de diagnóstico inicial. ¿Cuál es el problema cuando uno dice, bueno, sí, mandemos las vaciloscopias, que entonces dicen, no, entonces no le hagamos las pruebas, o para qué le van a hacer las pruebas? No. La vaciloscopia la podemos mandar solamente para ver qué tan contagioso está, nada más. Pero no se considera un método de diagnóstico inicial. Entonces, en estas brigadas yo ya estoy hablando con Manuel, pues el estudiante con el que he estado en contacto. Ya le dije que le iba a ayudarles a coordinar para que puedan hacer pruebas moleculares en esta brigada. Ya he estado conversando eso con la gerente del hospital allá, Mamá Dominga. Ustedes, algunos van a estar en Sierra Morena. Si yo voy, los acompañaría ahí a Sierra Morena, y ya hablé también con la EPS Mayamás, y ellos tienen contratado esas pruebas moleculares. Ya como se ha dado tantas capacitaciones acá en el departamento, ellos ya saben que eso no necesita autorización, que no necesita orden de ningún especialista, ni que con solamente la orden de ustedes se van a recoger las muestras para hacer las pruebas moleculares. El día jueves me han dicho que no pueden porque es un día festivo, pero que las muestras las van a ayudar a recoger el viernes. Entonces los pacientes que identifiquemos y eso, vamos a recoger muestras el viernes, y el viernes se van a llevar las muestras. Bueno, ahí ellos ya se encargan del traslado, Mamá Dominga y todo, para ser leídas en el Hospital San José, y bueno, donde tiene la red de prestación Mayamás. Entonces vamos a ver qué tanto, bueno, que es algo bastante positivo que que puedan hacer las muestras, o sea, que van a poder aplicar esto que les voy a explicar ahorita puntualmente, y los cultivos también. Entonces yo termino de coordinar esa parte, y bueno, va a ser magnífico que ustedes puedan mandar sus pruebas moleculares. Ahorita les voy a enseñar cómo las van a mandar y todo. Listo, entonces continuemos aquí. Con todo gusto, por ahí hay unos que están agradeciendo, pues con todo el gusto, y antes los felicito a ustedes por la iniciativa tan chévere que tienen de salir a apoyar a la gente que lo necesita, pues en estos casos. Y o sea, se van a dar cuenta que van a encontrar varios casos ahí. Siempre que uno hace una actividad de este tipo bien organizada, salen casos. Bueno, aquí miren cómo ha venido el uso de la prueba molecular en el país. En el 2020, este cuadrito verdecito, este rectángulo, en el país en el 2020, apenas lanzado el lineamiento nacional, se hacían 5.921 diagnósticos por vaciloscopia y 2.300 por prueba molecular. El país ha ido haciendo el viraje como debe ser, aunque nos ha sido muy difícil todavía que la gente entienda que la vaciloscopia no es de diagnóstico inicial. Todavía hay un poco de reticencia, porque es que eso lo llevamos a cuestas desde hace mejor dicho, como 200 años. Y ha sido muy, muy, muy importante la vaciloscopia, y nos ha servido cantidades y ha salvado muchas vidas, pero ya hay que mirar a la prueba molecular. Y les voy a dar las razones de eso para que ustedes la tengan bien clara. ¿Por qué la vaciloscopia ya deja de ser un método de diagnóstico inicial? Primero, entonces, porque no es lo suficientemente sensible. Si tenemos una vaciloscopia, para que salga positiva necesitamos que haya 5.000 a 10.000 unidades formadoras de colonias en esa muestra de esputo, por mililitro. En cambio, en el Expert Ultra, que es el que tenemos en el hospital, necesitamos tan solo 13 unidades. Cuando no es Ultra es como 135 unidades. ¿Sí? Entonces ven la diferencia. Si yo tomo una muestra por prueba molecular,
voy a necesitar que el paciente tenga muchas menos micobacteria y tuberculosis ahí, muchas menos unidades formadoras de colonias, que si tengo una baciloscopia. Entonces, de por sí, cuando utilizo la baciloscopia, tengo un diagnóstico tardío. Eso es número 1. Número 2 es porque es inespecífica. Simplemente me dice que es una micobacteria y ustedes saben, les voy a compartir también para que les compartan, pues los de acá del Cauca siempre les comparto, tienen el capítulo de micobacteriosis que escribimos con el maestro Pepe Caminero. Se los voy a compartir para que los compartan allá todos sus compañeritos de los otros departamentos, de las otras universidades, y ahí explicamos bien cuántas, hay más de 250 tipos de micobacterias ambientales. Entonces, aunque la prevalencia de ellas no es tan alta, en esa revisión que hicimos para escribir ese capítulo, en el país estaba en 6%, o sea que no es despreciable, y ahí no fue en un estudio. O sea, yo creo que si hiciéramos un estudio de qué tanto las baciloscopias son micobacteriosis y no tuberculosis, podría salir más alto. Pero bueno, ya como la baciloscopia no es método de diagnóstico inicial, eso sería como para un estudio, nomás para poder ver qué tanta micobacteriosis tenemos, que sería súper interesante, ahí para los que les gusta investigar. Entonces, esas dos razones. Y la tercera, y que es una de las más poderosas, es que la baciloscopia no te permite ver resistencia a rifampicina. Y para nosotros empezar un tratamiento para tuberculosis necesitamos sí o sí, como buena práctica de manejo, saber si es resistente o no a rifampicina. Por una razón, y era algo que les hablaba al inicio. Si es resistente a rifampicina, no te sirve darle RHZE, o sea, no te sirve darle rifampicina, isoniazida, piacinamida y etambutol. Tienes que cambiar a un esquema que en el país está una de las dos quinolonas, levofloxacina o moxifloxacina, bedaquiline, linesolid y clofazimine. Entonces, ven, es importantísimo. Ya la prueba molecular sí o sí me va a decir si me sirve el tratamiento que le voy a dar o no. Entonces, esas son unas 3 razones suficientemente poderosas por las cuales no es la baciloscopia el método de diagnóstico inicial. Para hablar de diagnóstico general se va un poquito de tiempo, o sea, digamos casi 1 hora por cada uno de estos, sobre todo por los criterios clínico y microbiológico. Nos vamos a concentrar en el clínico, microbiológico y molecular, y si hay alguna duda respecto a alguno de los otros podemos hablar rápidamente. Pero nos vamos a concentrar en que veamos cómo es la parte clínica y cómo es que vamos a ordenar las pruebas moleculares. Estos criterios son universales, en todo el mundo se aplican. El criterio clínico, como siempre, es como nuestro pilar fundamental para toda interacción médico-paciente, en donde nosotros vamos a realizar una consulta médica. El criterio principal es el clínico. Y lo más importante de esa parte clínica es la anamnesis y el examen físico, ¿cierto? Entonces, saber escuchar al paciente, como siempre hemos dicho, saber escuchar a la persona y concentrarnos en lo que estamos haciendo aquí, la inspección, la palpación, la auscultación de la voz, toda la parte exploratoria. Eso es lo más esencial. Digamos que no debemos dejar que se pierda esa parte. O sea, si vamos a ver una persona con síntomas respiratorios, tenemos que hacerle todo ese proceso en el pulmón, un examen físico bien completo para ver si tiene un derrame pleural, para ver qué síndrome puede tener, para saber si es una neumonía. Bueno, ustedes ya saben de eso suficientemente. Solamente es un recorderis. El criterio clínico en tuberculosis, pues el principal que siempre nos han hablado, ¿cierto? Hay 2 tipos de clínica manifiesta en tuberculosis, que es la de la tuberculosis pulmonar, que se da como en el 70% de los casos, y la de tuberculosis extrapulmonar, que yo creo que se da más de un 30%, solo que no la diagnosticamos, o se diagnostica muy tarde, porque no estamos tan sensibilizados a diagnosticar tuberculosis extrapulmonar. Estos se los han enseñado a ustedes históricamente siempre, estos que tienen aquí que están señalados aquí.
que para que sospechemos si hay tuberculosis, tenemos que pensar, ver si el paciente tiene tos de 15 días o más y estos síntomas constitucionales. Les podrán contar los estudiantes de acá de medicina que nosotros siempre, y esta es una máxima de nuestra escuela, porque con toda la experiencia que hemos adquirido, pues estos constitucionales pueden o no estar presentes. Se los leo para que los recuerden los que no recuerdan todos los constitucionales. Son fiebre vesperal, que quiere decir al atardecer, sudoración nocturna, escalofrío, astenia, adinamia, hiporexia y pérdida de peso. Miren que para para la sudoración nocturna, y bueno, y todos los demás, se dan siempre, digamos, como una respuesta de nuestro sistema inmunitario ante la presencia de la micobacteria y no es inmediato, lógicamente. Y muchas veces se demora hasta meses, puede demorarse hasta semanas o meses a que ya el cuadro esté así florido como este que está aquí. Entonces, y como depende de la respuesta inmunitaria, pueden o no estar presentes. Entonces puede que ustedes tengan pacientes con tuberculosis genitourinaria que a duras penas tengan, por ejemplo, astenia de adinamia, pero no les da fiebre, no les da sudoración, no les da pérdida de peso, ¿sí? Entonces, la invitación es a que nos quitemos como de la cabeza que el paciente con tuberculosis tiene que ser ese señor que llegue, bueno, esa persona que llegue con muy bajo peso, que llegue tosiendo sangre y que llegue febril y que llegue que no ha comido en las últimas 2 semanas. O sea, no esperemos a que llegue así nuestro paciente. Yo creo que parte de que nosotros tengamos una detección tardía es que en los textos no explicamos bien esta parte. Porque yo tengo como contacto con muchas personas de varias regiones del país y hago parte del Observatorio Nacional de Tuberculosis y una vez discutíamos con varias personas que manejan tuberculosis en el país para, por ejemplo, dar una propaganda, o ustedes que me imagino que van a hacer educación en tuberculosis allá a las personas, generalmente se coge textual del libro y se pasa a una cartelera, una diapositiva, así como está aquí, entonces se pasa textual sin explicar bien que esto puede o no estar presente. Entonces queda en el concepto de las enfermeras, de los auxiliares y de los mismos pacientes, que para tener tuberculosis tienen que tener todo eso, y no es así. Entonces, otro mensaje que les quede bien claro, esto puede o no estar presente, siempre hay que interrogarlo, y siempre hay que decir si lo tiene o no, pero lo que nos va a dar el diagnóstico de tuberculosis es el síntoma principal por órgano, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver cómo es. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Bueno, entonces la ausencia de los constitucionales no descarta la tuberculosis. Sí, dime. Perdón, Daniel Gutiérrez tiene una pregunta. Ah, bueno, Daniel, sigue. Sí, doctora, muchas gracias. Quería saber de pronto usted qué opina o qué experiencia ha tenido con el butol. O sea, yo entiendo que los países desarrollados ese no se usa mucho para el tratamiento y he visto que el mecanismo de acción como que no ha hecho falta. Entonces, no sé, aquí pues yo sé que la molécula no está disponible, el trip conjugado, pero de pronto... No, mira que etambutol, ¿me estás preguntando? ¿Etambutol? Sí. Etambutol se utiliza en todos los esquemas para manejo de tuberculosis a nivel mundial. O sea, no se ha quitado. ¿Qué pasa? Él va de apoyo por si hay resistencia a isoniazida. O sea, en los estudios más recientes, digamos, tú podrías tratar tuberculosis con 3 medicamentos, con que esté rifampicina e isoniazida y piracinamida, que ayuda a disminuir el tiempo, fue la que ayudó a disminuir el tiempo en el tratamiento. Pero etambutol lo damos por si hay resistencia a isoniazida, como un plan B ahí, pero él es importante. Digamos que en los tratamientos de primera línea, RHZE es universal.
ese RHZE que tomamos aquí lo traen de la India. O sea, y pues hasta ahora en los países que yo he visitado para tema de tuberculosis, pues más que todo acá bueno, estaba en Paraguay, en Perú, en Guatemala, en México, todos utilizamos RHZE. En las actualizaciones, en los cursos internacionales que hacemos con ALOSA TV, que son como de alto nivel pues para infectólogos y eso, siempre se maneja RHZE como medicamentos de primera línea. O sea, RHZE pues son R de rifampicina, H de isoniazida, Z de piracinamida y E de etambutol. Entonces no está desvirtuado ni desvalorizado, o sea, pero en conjunto, los cuatro siguen siendo bastante poderosos y bastante potentes. El problema es cuando no damos bien los medicamentos bajo supervisión y ya se nos empiezan a convertir en MDR y en XDR, ahí ya no sirve ninguno de los anteriores. Por ejemplo, para MDR tú no puedes dar nada de lo anterior, sino que esos son conceptos un poquito pues, más a profundidad que uno ve ya en cursos más avanzados de farmacoresistencia. No se deben dar, pero sí los puedes contar. ¿A qué se refiere? Que para todo tratamiento con tuberculosis requiere 4 medicamentos mínimo. O sea, la teoría dice que con 3, si los dieras así a la perfección, en condiciones ideales y que no tuvieras resistencia. Entonces se mete etambutol para, lo que te digo, sopesar si hubiera una resistencia a isoniazida, por ejemplo. Es más, en la resistencia a isoniazida tú puedes dar RHZE por 9 meses seguidos sin pasar a segunda fase. Pero digamos que ese triconjugado, ese RHZE es universal. Y ya hay otros, si ustedes se ponen a leer, ahí hay el Bipal, varios medicamentos que están como en estudio para ya empezar a dar, para tratar tuberculosis, pero esos se están utilizando para segunda línea, o sea, para tuberculosis farmacoresistente. Pero en la sensible sigue siendo vigente y está muy actual, o sea, está muy ya con suficiente evidencia que esos 4 medicamentos son potentes. Dándolos bien, tenés más de un 90% de curación. ¿Sí quedaste satisfecho con la respuesta o tienes alguna otra inquietud? Ya, me clarito, muchas gracias. Bueno, chicos, aquí miren, este cuadrito está ahí en el lineamiento que les envié. Se los voy a resumir para que no sea tan ladrilludo. En definitiva, para tuberculosis en población general, la definición es toda persona que tenga, o sea, para sospechar tuberculosis pulmonar, ya nos metimos a clínica de tuberculosis pulmonar, toda persona que tenga tos con o sin expectoración de 15 días o más. Toda persona que tenga tos con o sin expectoración de 15 días o más. Para algunos será un concepto un poquito nuevo aquello de sin expectoración, porque siempre también históricamente nos han enseñado que el paciente con tuberculosis debe expectorar, pero eso es más por temas para poder tomar la muestra. Pero un paciente con tos seca también puede tener tuberculosis y es más, como necesitamos que diagnostiquen mucho más al inicio antes de que empiece la expectoración. Entonces, si tiene más de 15 días de tos, así sea tos seca, para la tos seca, para las muestras, se manda esputo inducido o lavado broncoalveolar. En personas con VIH, ¿qué pasa? En personas con VIH o inmunocomprometidas, aquí entran personas con diabetes, personas que estén consumiendo esteroides. Ojo que en Guambía van a encontrar bastante artritis. Yo hice mi ruralito allá 4 meses y trabajé como coordinadora en Mamá Dominga también otro tanto, pero hace 1000 años. Pero conozco la epidemiología de allá y toman bastante esteroide porque hay bastante artritis, sobre todo en las mujeres, en general en población adulta. Entonces, ojo que ahí aplica para cuando les llegue pacientes, por ejemplo, que estén tomando esteroides, metrotexate, inmunomoduladores. Entonces, ahí ya no se cuentan los días de tos. Eso es súper importante.
y esto es algo muy chévere que nos trajo este nuevo lineamiento y que ya está haciendo una, digamos, esto es todo basado en evidencia mundial. Todo esto es basado en estudios. Este salió en 2011, este estudio algoritmo clínico con 4 síntomas, que son si la persona tiene tos con o sin expectoración, o fiebre, o pérdida de peso, o sudoración nocturna de cualquier duración. ¿Ven lo chévere del algoritmo? No es I, no es si tiene tos y fiebre y pérdida de peso, no es. O si tiene tos, así sea seca y así sea de un día. O si tiene fiebre, o si tiene solo pérdida de peso, o si tiene sudoración nocturna. Y aquí, por ejemplo, si ustedes dicen, doctora, pero si no tiene tos y tiene fiebre, ¿yo ahí cómo hago? Aquí ya vamos a pensar entonces, ahorita cómo lo vamos a ver, hay síntomas de tuberculosis extrapulmonar que hay que preguntar. Pueda que no tenga la tos, pero que te esté orinando con sangre, por ejemplo, o que esté con una infección urinaria. Ahí obligatoriamente hay que buscar tuberculosis en orina. Si tiene sudoración nocturna, lo mismo, ¿sí? Y si tiene la tos, solo la tos. Entonces, si les llega un paciente con diabetes o un niño desnutrido, ustedes le van a buscar tuberculosis con que tenga uno de esos síntomas, ¿sí? Eso que les quede bien claro. Ese es un concepto bien chévere que van a aplicar. En poblaciones vulnerables, y ahí entra población indígena, que es donde van a estar, y área rural, miren, población rural o rural dispersa, entonces también se aplica el criterio tos y expectoración de 15 días o más, pero cuando no hay acceso a la atención, si tiene menos días, deben mandarle las pruebas. o bueno, privados de la libertad, bueno. Entonces aquí es para decirles que no vamos a ser así como tan estrictos que si no lleva 15 días tosiendo no les vamos a mandar pues a la población general. Si lleva 10 días se pueden mandar, ¿sí? Porque ellos no tienen acceso todo el tiempo, todo. Aunque bueno, Guambía relativamente sí, aunque hay gente que vive en unas veredas como a 2 horas por allá en el páramo. Y si son contactos de pacientes con tuberculosis, me olvidé de decirles, yo hablé ahorita con la jefe allá que coordina el programa en Guambía y me contó que tienen 3 casos de tuberculosis este año, el año pasado tuvieron 3 y uno de los casos que tuvieron es una niña menor de 1 año, imagínense. Entonces, ahí para que estén atentos a eso, toda persona que tenga contacto con casos con tuberculosis no se cuentan los días de tos, aunque tenga un día se va a buscar. Y en niños y niños menores de 15 años, miren, esto también es súper importante porque van a llegarles varios niños. Si tienen tos con o sin expectoración de 15 días o más, o la fiebre mayor de 8 días, o pérdida o pobre ganancia de peso en los 3 meses anteriores, o disminución en el nivel de actividad o juego, que digan, no, mi hijo anda así achicopalado, por allá se siente en una esquina, está como débil, como triste, como aburrido, no quiere salir a jugar, no quiere comer, también hay que ponernos a buscar tuberculosis. Estos son los estudios que lanzaron, pues esos ustedes los deben conocer porque esto es ya viejito, pero solo que nos ha costado también que lo implementemos sistemáticamente, sobre todo en los primeros niveles de atención. En tercer y cuarto nivel esto sí pues se maneja muy bien, pero no todo el mundo pues. Y entonces, lo lanzaron con VIH, pero este es para todo inmunocomprometido, ¿no? Entonces ya saben, si les llega una señora con fiebre que esté tomando esteroides, a buscarle tuberculosis, ahorita vamos a ver toda la clínica. Y aquí ya entramos en materia, me pueden interrumpir, es que no estoy viendo si levantan la mano porque estoy viendo solo la pantalla mía para poder que ustedes la tengan toda bien amplia. Si alguien levanta la mano o si alguien quiere interrumpir, me dicen de una vez. Si alguien levanta la mano y yo no veo, pues alguien me dice, o tranquilamente pueden decir, profe, tal cosa y yo les contesto. ¿Listo? Listo, profe, nosotros le avisamos. Bueno, entonces miren, para derrame pleural, esta clínica pues es la de un derrame pleural que sea tipo exudativo, ¿cierto? O sea, van a encontrar derrames pleurales que pueden ser paraneumónicos, virales, lo que sea, y esta es la clínica de un derrame pleural general, esta del dolor pleurítico. Solo que
nosotros tenemos una máxima acá, no sé si en todas las escuelas, pero en nuestra escuela de medicina de Unicauca, es que todo derrame pleural es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, toda persona que ustedes encuentren con un derrame pleural debe buscarle tuberculosis. Lógicamente, si llegan a encontrar personas con derrames pleurales, pues tendrán que los remiten. Otra noticia que les tengo, que también hablé allá en Mamá Dominga, es que ellos tienen cómo hacer radiografías. Vamos a poder hacer radiografías. Entonces, no le vamos a hacer radiografía a todos los que vayan, pero sí a los que ustedes vean que ustedes les sospechen pulmonar, en el pulmón, cualquier síndrome ante el examen físico, o que ustedes vean que realmente lleva ya un tiempo importante de tos, expectoración. Mejor dicho, a su juicio clínico. Que ustedes vean que no vaya a ser, pues, digamos, una rinofaringitis o algo viral o algo así. Pero también vamos a poder mandar radiografías, está en el lineamiento. Ahorita al final se los muestro el algoritmo por si no lo conocen. Y entonces va a ser chévere también porque les van a hacer las radiografías. Lástima que como el jueves es festivo no va a haber nadie en Mamá Dominga, sino eso lo habíamos hablado desde el jueves. Pero entonces ya me confirmaron que para el viernes sí. Bueno, entonces miren, dolor pleurítico, que es dolor de costado tipo punzada que aumenta con la tos y la inspiración. Esto tiene una sensibilidad altísima. Hasta ahora, pues en tantos años que llevo viendo casos de tuberculosis, esto es infalible. Paciente que tenga dolor de costado con estas características, búsquele en el examen físico un derrame pleural y eso fijo que sí lo tiene. Obviamente habrá diagnósticos diferenciales, ¿no? Sobre todo cuando el dolor es tipo ardor y eso para los sistemas de herpes y todo eso, pero para que no, esto es como un recorderis porque esto es semiología pura, pero clínica así bien fuerte para tuberculosis. Y acuérdense siempre que los constitucionales pueden estar presentes o ausentes y puede o no haber tos. Entonces, no siempre hay tos en el derrame pleural, con que haya el dolor ya listo. Lógicamente, los pacientes, pues si llegan a encontrar derrames, toca remitirlos. El diagnóstico para recordarles. Bueno, aquí en general, en todos estos que vamos a hablar de tipos de tuberculosis, vamos a hacerle prueba molecular y cultivo, ¿ya? Lógicamente que pues va a haber unos que son de remisión y de manejo de tercer nivel, como en estos casos, ¿no? No vamos a poder hacer eso, pero ustedes sí van a poder poner su punto de vista ahí. Los remito para que le hagan tales estudios, para que empecemos a fortalecer un poquito más esa parte. Entonces, y esto para que ustedes lo recuerden también, porque como ahora también no solamente van a hacer esta brigada, sino también para su vida. Entonces se hace cultivo en medio líquido para micobacterias y se hace la PCR, ahorita se las voy a enseñar a formular, a ordenar. Y se hace un estudio histopatológico más función de Sil-Nielsen. Acuérdense que el criterio histopatológico, si reporta una inflamación granulomatosa crónica con necrosis caseosa, es una alta probabilidad de tuberculosis y se hace tratamiento. También cuando el test de ADA es mayor a 32 unidades internacionales por litro. Para TB ganglionar, adenopatías inflamatorias en diferentes estadios de evolución. Este es un estadio ya avanzado en la evolución. Aquí esto ya la adenopatía ha supurado, o sea, ha hecho la fístula y ahí la secreción, y aquí ya está como por cerrarse. ¿Sí? Pero entonces ustedes van a encontrar, miren, aquí tiene una adenopatía en otro estadio de evolución que apenas está iniciando, aquí tiene otra. ¿Ven? Entonces, son adenopatías que no es una única y ya, aunque podría presentarse así, pero también se ha visto que viene con otras adenopatías en diferentes estadios y ellas son, lógicamente, con síntomas inflamatorios. Aquí está la clínica en moradito. También hacemos el estudio histopatológico. Siempre se debe descartar micobacteriosis ambiental ahí, siempre. Y bueno, ahí se le hace también el cultivo y las pruebas moleculares, pues una vez esté acá ya en el tercer nivel. Genitourinaria, esta sí que me gustaría que exploráramos. Yo voy a ver si los puedo acompañar el jueves o el viernes, no sé, voy a ver si los puedo acompañar uno de los 2 días. Pero sí me gustaría que fuerte miráramos este tema de genitourinaria y nos propusiéramos a toda persona con infección urinaria mandarle el cultivo de orina y la PCR en orina.
Ya yo hablaría con la bacterióloga a ver si eso es posible, que nos reciban esas muestras y las puedan transportar hasta acá, porque esto tiene unas tomas especiales. Pues, o sea, la toma no es como uno se imagina para el cultivo normalito de un frasquito pequeñito, sino que tienen que recoger como la orina de todo el día, algo así. Tengo que hablar bien con la bacterióloga. Pero entonces, miren, la enseñanza aquí, esto prácticamente es una infección urinaria, tal cual como ustedes la conocen, solamente que va a ser crónica, ¿ya? Entonces, con su disuria puede o no haber hematuria, pueden o no estar los constitucionales. Hasta ahora, en los casos de genitourinaria que hemos diagnosticado, que he podido diagnosticar, pues esa no tienen ni fiebre, ni pérdida de peso, nada. Hasta, o sea, como una infección urinaria así común. Pero entonces, cuando tengamos infecciones urinarias ya a repetición, la segunda vez, la tercera vez, miren, los diagnósticos que hemos hecho son de 3 años de evolución de síntomas genitourinarios, de ardor y todo eso, y hasta de 5 años. Tuvimos la otra vez un señor, y no, pues eso lógicamente va avanzando, hacen hidronefrosis, pierden el riñón, sino que como es crónico te va dando como la espera de 1 año, 2 años, 3 años, y ya pues no queremos llegar a que ya el diagnóstico se lo hagan por una biopsia cuando ya haya perdido el riñón, ¿cierto? Entonces hacemos el uroanálisis, les orienta cuando hay piuria con la bacteriuria, pero esto puede ser a veces engañoso porque puede haber piuria con bacterias, porque puede haber infecciones mixtas. Esto lo he visto también mucho y es un factor confusor. Entonces dicen, no, pues es que mirad, me han diagnosticado se aisló una E. coli y ya está resistente a esto y a esto, y se van por ese camino, pero nunca se preocupan por tomar un cultivo para micobacterias. Entonces se manda un cultivo en medio líquido para micobacterias y la prueba molecular. Esto sí, qué chévere, ojalá que pudieran hacer diagnóstico de esto. En el San José ya hemos hecho diagnósticos de estos después de que hemos dado estas clases, incluso con resistencia a rifampicina, esos tipos de tuberculosis. La intestinal, miren, la intestinal empieza como una historia natural muy lógica. Empieza primero en la mucosa, que cuando se está instaurando la micobacteria, pues lo primero que da es diarrea, porque cambia el hábito intestinal, porque ya afecta la absorción. Entonces va a tener diarrea, empieza a tener una diarrea crónica. Cuando evoluciona se forman úlceras. Sin médico luego se forman nódulos. Y luego, si ya definitivamente sin nada de médico, puede tener obstrucciones intestinales. Digo sin nada de médico porque a nosotros nos corresponde hacer el diagnóstico en esa historia natural, pero si no lo hacemos, pues ya llega a estar obstruido y lo diagnostican ya en tercer niveles porque le hacen una biopsia pensando que es un CA, ¿ya? O que es una enfermedad de Crohn por las úlceras que se ven en la colonoscopia. Entonces, con la diarrea crónica ya nosotros deberíamos estar sospechando tuberculosis, y a todas esas pruebas que mandábamos, que los coprológicos y todo eso, también podemos hacer cultivo para micobacterias y pruebas moleculares en materia fecal. Ya eso ya es cuestión en cada uno de los laboratorios. Ahorita yo sé que acá no lo vamos a poder hacer, o sea, voy a hacer todo el esfuerzo porque podamos hacerlos de orina. Y bueno, de pronto pregunto estos, pero esto sí requiere como más experiencia del laboratorio. En TB pericárdica, acuérdense que la pericarditis da como un dolor retroexternal difuso que cede cuando el paciente se inclina hacia adelante, y lógicamente la TB pericárdica puede venir acompañada de uno de los constitucionales, y la sospechamos ya con eso, que el paciente tenga el dolor retroexternal que se da al inclinarse hacia adelante. Lógicamente estos pacientes sí van a estar un poquito más tóxicos, así como con astenia, con adinamia, con la fiebre, con el malestar general. El diagnóstico también se hace con cultivo y PCR, y el test de ADA y el criterio histopatológico, pues cuando ya se toma una muestra de ahí del pericardio. La meningia, ya por ahí esta está teniendo un repunte. Yo sé que siempre les han explicado que como que lo que es meningitis y tuberculosis meningia es como de niños, pero no. En el Cauca hicimos un análisis de los 1.500 casos
y de esos como 35 casos eran de tuberculosis meningia en adultos. Entonces, lógicamente que esta sí es bien aguda, esta no les va, digamos, esto les va a servir es para la vida, cuando les lleguen sus pacientes con cefalea global, intensa, que no les cede con analgésicos, ustedes ya deben ir pensando en meningitis. Lógicamente que ya, clínicamente, cuando nosotros vemos que ya tiene Kernig, Brzezinski, que ya está con rigidez de nuca, que ya tiene parálisis de los pares craneanos, que ya hizo una lesión cerebrovascular, que ya hizo una vasculitis, pues ahí la diagnostica todo el mundo, ¿ya? Y pues ya es un diagnóstico tardío. Lo que pretendemos con estas charlas siempre desde la universidad es que nosotros hagamos el diagnóstico antes de todo esto. Por ahí, hace como unos 2 años estuve hablando ahí precisamente en el San José con una MISAC, que es como se conoce al pueblo guambiano ahorita. Le pregunté, porque tenía diagnóstico de una TB meningia, una señora como de unos 50 años. Entonces le dije, fue que no consultó, cuénteme cómo fue que le pasó esto. Entonces me dijo, no, pues es que yo sí consulté, pero yo les decía que tenía un dolor de cabeza que no me lo aguantaba. Y no, pues no, me mandaban a la casa por ese dolor de cabeza, me mandaron por la mañana para la casa. Y no, pues a mí ya me dio vómito, yo ya me sentí mal y mejor me vine directo para acá, para el hospital, porque si no, pues allá no me da solución. A veces la cefalea la tomamos como muy deportiva, pensando que es una cefalea que tensional, que es una migraña, pero hay que ser muy cuidadosos siempre con estas, ¿no? Miren que una clave ahí es el vómito en proyectil cuando ya está haciendo la hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque se empieza a obstruir la libre circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces hay la hipertensión endocraniana y el vómito, y ya los demás síntomas para adelante ustedes ya los conocen de sobra, todo lo que puede pasar sin médico también ahí, que se perforen las arteriolas, que hayan hematomas, que hayan enfermedades cerebrovasculares, alteraciones de los pares craneanos, plejías, hemiplejías y demás. Entonces, cuando tengan una cefalea así como que les vuelve, esta es muy aguda, o sea, esta sí no va a esperar una semana ni a que ustedes o a que decidamos si es meningitis o no. Ella sí rápidamente se pone mal el paciente, pero les puede llegar en el momento en que está con su cefalea. Lógicamente se hace un diagnóstico diferencial amplio, porque cefalea pues tiene varios diagnósticos, pero si ustedes ya miran que no mejora con analgésicos, mejora momentáneamente unos minutos, unas 2 horas y otra vez, si el paciente está ya con el vómito de proyectil y si está otro signo que me ha dado, que he encontrado, es la disminución del pulso. Por ahí me llegó un paciente que estaba en control, en tratamiento en empatía, y pensaron por el vómito que le estaba cayendo mal el medicamento, lo mandaron a un hospital, y ahí nos lo mandaron a nosotros como programa, y apenas yo lo vi entrar ahí cogiéndose la cabeza, y ya no podía más, se cogía la cabeza horrible, y me decía, no me aguanto este dolor de cabeza, quítemelo. Entonces yo le dije, no, esto no es una intolerancia a los medicamentos, esto es una meningitis que le está dando, y preciso el pulso estaba como en 50, no es acorde, ¿ven? Un pulso tan bajito con ese dolor tan intenso, y él tenía fiebre también, y de una lo remitimos con diagnóstico de meningitis, y efectivamente, aunque estaba en tratamiento, no estaba recibiéndolo como era, y hizo una tuberculosis diseminada. Hizo meningia, tenía una masa en el epidídimo por tuberculosis, un tuberculoma, y tenía una tuberculosis genitourinaria además de la pulmonar. La linfohemática, esta va a ser chévere para cuando pidamos las radiografías allá, para que se fijen el infiltrado micronodular difuso que tiene este paciente. Estas son las semillas de millo. Se llama también tuberculosis miliar porque lo acuñaron o la describieron por primera vez en la India. Ellos son los que tienen más tuberculosis en todo el planeta. No, imagínense, Colombia tiene 17.000 casos al año, ellos tienen 2 millones de casos al año, casi la misma superficie nuestra, y pues esos son los que más tuberculosis tienen. Entonces ellos publican mucho tuberculosis,
y ellos acuñaron este infiltrado micronodular difuso como tuberculosis miliar por el parecido del infiltrado con las semillas de millo. Ven como los que conocen la quinoa, pues parecido como a la quinoa, como si hubieran regadas un poco de pepitas de quinoa aquí, así todo esto. Entonces es infiltrado micronodular difuso. Hace poco uno de los egresados nuestros me llamó del Putumayo, todo contento porque había hecho un diagnóstico de estos con la radiografía. Es una de las tuberculosis más complejas, más letales. Si ustedes encuentran esto, es de remisión inmediata para manejo y para estudio de diagnósticos diferenciales, porque la histoplasmosis y el sarcoma también se ven así, pero por prevalencia, pues la que sospechamos primero es la tuberculosis diseminada. El mal de Pot también lo hemos visto acá bastante, lastimosamente también es la consecuencia de una tuberculosis, de una historia natural de la tuberculosis sin médico, porque llega hasta que la vértebra se aplasta, la micobacteria se instala aquí y empieza a comerse esto, como ven aquí, se lo come hasta que se aplasta y da la deformidad. Lógicamente que esto para que llegue a pasar son meses de dolor aquí. Entonces todo dolor lumbar que ustedes miren que no sea porque tenga algo anatómico o algo estructural, pues siempre hay que tener ese diagnóstico diferencial en cuenta. La peritoneal es los pacientes pues, que hacen su ascitis, ese sí es elemental. Ustedes saben que los signos para diagnosticar clínicamente una ascitis son la onda ascítica y la matidez cambiante, pues ese sí es un diagnóstico mucho más sencillo solamente con la inspección. Bueno, y les voy a compartir aquí miren. Yo esta presentación se las voy a compartir, pero esta es la que van a aprender a ordenar, bueno, aprender no, a recordar, porque supongo que ustedes ya saben esto. Como está en verde es como lo piden en la historia, o sea, supongo que las irán a hacer a mano, bueno, como las vayan a hacer, colocan reacción en cadena de polimerasa para M-tuberculosis en tiempo real con resistencia a rifampicina de muestra X. De muestra de orina o de muestra pulmonar vamos a hacer esta que sea un Ginexpert Plus es opcional, ahorita les voy a mostrar qué otras hay, pero como los van a hacer en el San José, pueden colocarlo sin problema. Digamos que es opcional en la medida en que, pues en sus sitios, si no tienen acceso a Expert, pero hay otras, ahorita les muestro el pantallazo de las otras tecnologías, pero que todo termina siendo una PCR así. O sea, la aprenden a formular así, hasta aquí, de muestra X. Y este es el que está en los sistemas de los códigos CUPS de facturación, lo van a encontrar así. O sea que el código que van a ordenar ustedes es 908846 para toda PCR que mide prueba de sensibilidad, ¿sí? Ojo, porque si no lo colocan así, les hacen cualquier PCR. Y deben aclarar entonces en la notica que va ya con esta, colocarlo como está en verde, porque deben saber que ustedes quieren ver una resistencia a rifampicina, que quieren una PCR para M-tuberculosis en tiempo real. O sea, todo esto así es súper importante que lo coloquen. Este LIPA no, este LIPA lo voy a quitar de aquí. ¿Alguien sabe qué es el LIPA? ¿Recuerdan? ¿Han visto? No. Bueno, el LIPA es una especie de PCR que mide resistencia a rifampicina y a isoniazida, a los dos. Pero ¿por qué lo estoy quitando de aquí? Porque en el último, estuve hace como un mes, 2 meses en Medellín, estuvimos en la última actualización internacional de tuberculosis y nos contó la doctora Claudia Llerena, que es quien maneja micobacterias acá a nivel nacional, pues que ya no están haciendo mucho LIPA por falta de reactivos. Entonces, ese lo quitamos de ahí, sino que se necesita un poquito más es más sofisticado, necesita laboratorios con un
nivel de seguridad más alto. Entonces, para que no haya confusión, piden van a pedir, miren, el cultivo con la identificación y la prueba de sensibilidad. Van a pedir estos tres así, 90-12-30, 90-13-13, bueno, así como está aquí. Y se pide como cultivo para micobacterias el medio líquido con antibiograma y tipificación de muestra X. Esta quizá es una de las más importantes, se las repito. Entonces, para la PCR es PCR o reacción en cadena de polimerasa para M. tuberculosis en tiempo real con resistencia a rifampicina de muestra de orina, por ejemplo, o de muestra de esputo. Si es, ¿qué les digo? Si es tos seca, si la persona tiene tos seca, entonces de muestra de esputo inducido o por lavado broncoalveolar, ¿sí? Cuando no están expectorando. Y el otro es cultivo para micobacterias en medio líquido con antibiograma y tipificación también de muestra X. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Miren, estas son las hay varias ya laboratorios. Es que el Expert fue aprobado por OMS como desde el 2014, sí, si no estoy mal, como Expert como tal, o sea, hagan de cuenta la marca comercial de la PCR, porque fue la que demostró que cumplía pues con todos los criterios que se necesitaban para ponerla como prueba de diagnóstico inicial. Ahorita ya Abbott ha sacado otras, o sea, ya en sus sitios dependiendo de la ciudad donde ustedes estén, está el método COVAS también, pero Roche también ya ha sacado, pero digamos que todos son igual PCR para diagnóstico de tuberculosis. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Es que sea una PCR en tiempo real que mida la resistencia a rifampicina. Digamos que eso es algo esencial que lo aprendan a manejar. Y miren, si ya les sale a ustedes un paciente con tuberculosis resistente a rifampicina, es muy importante también que sepan que se debe ordenar antes de empezar el tratamiento con medicamentos de segunda línea, se manda una PCR en tiempo real, pero que mida la resistencia a las quinolonas. Y antes de iniciar pues el manejo. No sé si tienen alguna pregunta, aquí ya pues les voy a pasar algunas conclusiones. Deben pensar en tuberculosis aunque estén ausentes los constitucionales. Es una meta de país aumentar el porcentaje de diagnóstico de tuberculosis en los prestadores primarios, o sea, no esperar a que lleguen complicados pues a tercer nivel. Recordar que la tos es el síntoma principal de tuberculosis pulmonar y que no siempre va acompañada de expectoración y que no siempre va acompañada de los otros síntomas constitucionales. Siempre se debe buscar el criterio microbiológico. Digamos que el lineamiento nos abre el camino para hacer uso de las pruebas moleculares y el cultivo en medio líquido, entonces hay que aprovecharlo. Hoy que hablaba con el personal de Mayamás, muy comprometidos también con el tema, les dijeron, claro, doctora, nosotros, pues, como eso lo cubre el sistema, pues, desde luego que nosotros estamos dispuestos, pues, para apoyar todo esto que van a hacer los chicos, y que, pues, porque va a beneficiar, lógicamente, a la comunidad, ¿no? Y pues, tienen acceso a las pruebas sin ningún tipo de requerimiento adicional, dijeron. Entonces, espero que podamos concretar mejor eso y pues sería súper bueno para que podamos entonces que sea efectivo esto y podamos hacer diagnóstico de varias personas que lo están necesitando. Recordar siempre que siempre se debe agotar el criterio microbiológico y que si por alguna razón usted está en un sitio donde, bueno, tiene vaciloscopias, antes de iniciar el tratamiento debe hacer la prueba molecular para ver la resistencia. Perdón que me está sonando. Para ver la resistencia a rifampicina. O sea, por ningún motivo podemos iniciar tratamiento para tuberculosis
con una vaciloscopia solamente si no tenemos la resistencia a rifampicina. Listo, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Pues el tema da para muchas más, para mucho más, pero bueno, teníamos una horita, yo antes me excedí como más de la cuenta. Profe, una preguntita, digamos, en la brigada, en el tema, digamos, de la toma de muestras, ¿cómo funcionaría? O sea, nosotros pedimos que nos tomen la muestra y ellos mismos hacen la ruta para enviarla, ¿o cómo sería? Sí, se está coordinando esa parte, o sea, lastimosamente como es jueves, hoy me dijeron ahora que, ve, que como el jueves es festivo, que ellos no van a trabajar el jueves festivo. Entonces, pues ahí ni modo. El jueves no se podría contar con eso. Pero Profe, igual nosotros que el viernes empezamos la sí. actividad desde el viernes, desde el 21 es que iniciamos ya en campo. Ah, buenísimo, entonces sí. Coordinaríamos con ellos. Mejor dicho, ya iniciamos la coordinación, pues ya ellos dijeron que sí, ya es, mañana tendré que volver a llamar a la gerente para que se confirme todo. Pero ellos dijeron que sí. O sea, mira, acompañarían los del programa de tuberculosis de ahí. Yo hablé hoy con la jefe del programa y me dijo que sí, que ellos acompañarían, los auxiliares por lo menos, y ya ustedes, o sea, ellos estarían pendientes, por ejemplo, ustedes dicen, esta muestra es para tuberculosis, entonces el auxiliar ya se iría y tomaría la muestra con la persona. Yo trataría de hablar eso o sea, porque hay que ver en qué sitio, en qué espacio saldrían a tomar esa muestra y todo eso, pero sí le pedí el favor a ella que hablara con la bacterióloga para que hagan como el plan de contingencia para eso, porque le dije lógicamente que van a salir varias pruebas y es mejor hablar con ella para que se aliste en el tema logístico y luego no tengamos como sorpresas de que no, muchas muestras y eso porque así nadie avisó. Entonces, esa es la idea. No sé si tiene alguien más otra pregunta. Edwin. Hola, profe. Yo ya había hablado con usted. Yo también estoy pues, en cabeza de la parte de salud pública y nosotros nos estamos. Pues, Sí, ¿qué hubo, Edwin? ¿Cómo está? Especialidad bien. Igual, profe. Nosotros pues, complementando lo que estaban hablando con respecto a la coordinación con mamá Jimena. Ella pues ahora no se encuentra acá en Popayán, perdón, en Silvia, pero estaba manteniendo la comunicación con mamá Alba. Ella ha estado muy al tanto con respecto a eso y pues, sí nos dice que pues, contamos con una bacterióloga y un auxiliar. Ellos nos dan la preocupación con respecto a si damos abasto lo que usted dice con tantas muestras, pero pues no sé, o sea, y de todas formas, para pues, comentarle que nosotros también estamos al tanto y mañana también vamos a ir a Silvia pues, a coordinar esa parte. Así que Sí. Yo hablé con Jimena hoy, ella es exalumna nuestra, es amiga. Yo hablé con ella hoy y me dijo, sí, yo sé que van a venir a hacer la brigada y eso y lo otro. Le dije, estaba al tanto. Pero sí lo que le pedí fue pues para lo del tema de tuberculosis, que nos dieran como ese apoyo especial para eso. Entonces dijo que sí, que no había problema, que pues que hablara con la jefe y con los demás. Ya más como también con ellos pues conozco a la jefe Mayer y a los demás ya más. Entonces es más fácil cuando uno se conoce, pues. Pues han dicho que sí, ¿no? Dijeron, pues mamá Dominga a ellos se les paga para que hagan eso. Le dije, sí, pero pues ustedes nos ayudan para que logísticamente se preparen, porque no es lo mismo pues tener el contrato a tener ya organizada bien una ruta. Pero sí, súper, Edwin, súper bien, súper bien. Sí, Jimena ahora por la tarde no me contestó más, pero por la mañana pude hablar con ella. Pero sí, toca mañana otra vez volver a hablar, porque pues a veces a uno le dicen sí, y luego como que no. Pero sí, eso toca así con toda la fuerza, porque sí, súper chévere que aprovechemos y se puedan hacer las pruebas. Sería genial. Sí, señora, igual pues, muchas gracias por esa gestión y también por la charla que es muy enriquecedora, la verdad. Con todo el gusto cuando necesiten y eso.
Voy a ver si me organizo. Ah, tú dices que el jueves no van a hacer consulta como tal, el jueves están en preparativos. Sí, señora, es viernes como tal, de 8 a 5 y el sábado de 8 a 13 en jornada continua. Ah, bueno. Sí, yo el viernes tengo como una cita, creo como a las 9 y algo, voy a ver. Si no, sí me gustaría irlos a acompañar por lo menos el viernes, y si no puedo el viernes, el sábado. Ahí van a estar en Sierra Morena, ¿no? Me decía Jimena. Sí, señora. Súper chévere, sí, también conozco a Mamá Ascensión, que es la que está coordinando ahorita ahí el proceso de salud. Hoy la llamé y no, pues supongo que va a estar ocupada, pero también con ella podemos contar. Ella también me estaba diciendo hace poco que estaba interesada en que le apoyáramos en el tema de tuberculosis. Entonces, con ella también podemos contar, no sé, para que no sea como algo puntual, sino que es chévere que se pueda hacer algo como en el tiempo, ¿no? Algo de poder, sí, como que sea un poquito más, como una especie de apoyo al programa. Bueno, pero ahí ya mirarán ustedes, solamente son ideas. Sí, señora. Entonces, pues le agradecemos mucho por su tiempo y qué pena pues cortarlo así de esa forma. Tenemos pendiente la charla con el doctor Camilo Garcés para la Sí, de una. Entonces, Entonces, yo yo creo que les mando un capitulito que hay de micobacteriosis y cualquier cosa me hablan, con todo gusto. listo, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, cualquier cosa pues la estamos molestando otra vez. Mil gracias Bueno, feliz noche, que estén bien. Bueno, muchas gracias a todos acá. Con todo gusto, hasta luego.